Muchachos, bienvenidos. Facu, ya es un clásico. Muchísimas gracias. Buenas noches para ustedes. Un placer otra vez venir a compartir acá esta noche. Con invitados hoy. Con invitados. ¿Lo presenta usted? ¿Lo presento yo? Y podemos hacer una presentación si me permite acá. Tommy, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo les va? Un placer estar acá con ustedes compartiendo este momento. El gusto es nuestro. Bienvenido a 0 Horas. Bienvenido, Tommy. Gracias. Cannabis y deporte. Bueno, una vez más, temas que nos rodean, y justo hablando de cannabis y deporte tenemos los Juegos Olímpicos. Bien. El cannabis se ha discutido mucho, también dentro de lo que sería la utilización aprobada por el WADA, por ejemplo, la Agencia Mundial de Antidopaje o la Agencia Internacional de Pruebas. Bien. Pero más allá de sus beneficios aventajadores o todo lo contrario, ¿qué es lo que tiene la ciencia y la medicina para decirnos al respecto cuando parece un tema a veces contradictorio, ¿no? Que un deportista sea consumidor de cannabis, pero realmente qué es lo que pasa a nivel bioquímico, biológico con nosotros en la interacción con el cannabis, en el deporte? Para eso el especialista. Por eso el especialista, yo creo que esa pregunta y muchísimas más van a ser contestadas a continuación, ¿no? Bueno, qué linda presentación, muchas gracias, querido amigo. Bueno, con Facu nos une una amistad ya de muchos años y él ya hacía rato venía planteándome, charlemos un poco, me decía él, sobre todo esto, ¿no es cierto?, que implica el espacio Columna Verde en sí, el cual obviamente le agradece a la sociedad, eso se los puedo asegurar. Un placer y enorme. como una persona que ya está en el trayecto final de lo que es una carrera como bioantropología, Bien. también se les agradece un espacio así, porque tenemos la oportunidad de una vez por todas de empezar a brindar a las personas un poco de información. Romper el mito. De empezar ¿no? a romper mitos, sobre todo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos hoy en día que hay mucha información, ¿sí? Pero hay tanta información que se puede decir que estamos infoxicados, ¿sí? Tenemos un poquito de intoxicación, donde ya no sabemos a dónde recurrir. Tendenciosa más de una también. Y además, ¿no? también eso. Vamos a ver que por más que hablemos de ciencia, ¿sí?, la ciencia también tiene intereses de por medio, ¿sí? Porque hoy en día se encuentra evidencia de todo, justamente. Antes se pensaba la ciencia como quién pudiera lograr tal resultado. Hoy en día queremos esos resultados y lo vamos a lograr. Así se piensa lamentablemente en la ciencia. Sí, vamos a ver algunas cuestiones de eso en este gran tema. Bien. Y voy a comenzar entonces hablándoles un poquito de esta relación que hay entre el cannabis y el deporte. Adelante. ¿Sí? Como para comenzar, les cuento y les voy mostrando además que existe en el mundo del cannabis grandes deportistas que hoy en día consumen, ¿sí?, el cannabis. ¿Quiénes son ellos? Por ejemplo, las personas que están experimentando por allí esta charla que estamos, como les digo, siempre en directo desde Nutri.sapienza. También estamos en Vorterix en el espacio web y allí van a estar pudiendo ver, y a los que no ven y a que están sintonizando acá el 96.7 también les digo, tenemos a el señor Tyson, ¿sí? Mike Tyson. Empresario hoy. Señor empresario del cannabis hoy en día. ¿Qué hace el señor? Bueno, señor campeón en los 80s de pesos pesados, campeón indiscutible, y que el señor planta, vende y colabora con la investigación en la ciencia canábica, ¿sí? Tiene el famoso Tyson Ranch, que es un gran predio, ¿sí?, que tiene de todos los lujos que uno se puede imaginar. También obviamente se ofrece una cierta menú y demás, y también obviamente catas canábicas de todo tipo, de THC, incluso CBD, con ideas educativas también a corto plazo. Mucha idea educativa, y hay mucha inversión metida allí destinada a un buen uso y responsabilidad sobre todo del cannabis. Bien. ¿Qué otro ejemplo tenemos en el mundo del deporte conocido? También al señor Nick Diaz. Nick Diaz fue quien derrotó a Conor McGregor, ¿sí? Se enfrentaron ellos, y antes de la pelea y obviamente del saber de este veredicto, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de derrota porque ya pasó, pero el señor Conor McGregor y Nick Diaz, ambos son consumidores de cannabis. Bien. Y McGregor, en la rueda de prensa, ¿sí?, imagínense lo que era esa rueda de prensa, muchísima gente mirando. ¿Qué hizo el señor? Bueno, agarra y prende un cigarrillo de marihuana, en este caso de CBD. Y él dice a las personas que le preguntan qué estás consumiendo, ¿sí?, por el olor y demás, los periodistas obviamente siempre hago eso, él le dice que utilizaba el CBD para recuperarse de los dolores, ¿sí? Fíjense qué dato, ¿no es cierto? Obviamente después seguimos con mucho más. Aparece el señor Michael Phelps. Famoso caso. El famoso caso, así es. Decile algo. Que transcurría el 2008, ¿sí?, por allá, cuando un fotógrafo en noviembre de 2008 prácticamente le saca una foto sin obviamente ningún tipo de autorización. Este fotógrafo fue penado también, obviamente tuvo su merecida pena, pero además
este chico que fue sorprendido con un bong, ¿sí? Un instrumento de vidrio mediante el cual se hizo el consumo de marihuana. Obviamente él hizo una rueda de prensa, declaró y demás, pero este señor automáticamente, antes de esto, había logrado su mejor récord en la historia de Juegos Olímpicos, ¿sí? Con 8 medallas de oro, un fenómeno. Y obviamente que luego de esto también siguió en los demás Juegos Olímpicos juntando oro. El récord de él, hasta el momento, como lo transforma en el número 1, 57 oros, ¿sí? De los cuales 18 son olímpicos. Para que vean lo mal que hace. Un animal. Y por último, el señor Matt Fraser, ¿sí? Que es un consumidor de CBD, incluso está auspiciado por una gran marca de CBD. Y él recomienda el uso responsable. Entonces tenemos esto, y por el otro lado tenemos la otra mitad de el yin y el yang, que es justamente la legalización, ¿sí? El consumo, la investigación. ¿Cómo empezamos a equilibrar esto? Bueno, ¿con qué nos podemos encontrar? Vamos a empezar hablando primero de por qué el cannabis es utilizado en el deporte, ¿sí? Porque uno puede hacer uso de cualquier otro tipo de sustancia, no solamente cannabis, incluso un fármaco cualquiera, pero tiene que tener una justificación, ¿no es cierto? Y también cada vez que nosotros consumimos algo, incluso un alimento, algo pasa en nuestro cuerpo y por eso responde, ¿sí? Bien. En nuestro cuerpo tenemos algo que se conoce como sistema endocannabinoico, ¿sí? Hemos hablado un poquito acá, Facu. Ese sistema que Facu ya viene charlando hace mucho y que la gente que está del otro lado, que también está en Columna Verde involucrada y comprometida, también han comentado mucho, viene, se supone, ya derivado desde lo que se conoce como sistema del ácido araquidónico, que es de las plantas, ¿sí? Y fíjense qué increíble, ¿no? Cómo está conservado algo de manera que actúa muy similar, tanto en plantas como en animales, ¿sí? Que es algo que estamos hablando de que evolutivamente estamos muy lejos, pero sin embargo algo muy similar, ¿sí? Y además de esto, el sistema endocannabinoico está en todos los vertebrados, ¿sí? Eso seguro, y en casi todos los animales también, aunque algunos no sean vertebrados, eso es muy importante. Ahora bien, ¿qué es este sistema endocannabinoico? ¿Cómo podemos nosotros interpretarlo? Bueno, la persona que está en casa, la persona que está escuchando en este momento, se puede imaginar aquel hotel, ¿sí? Aquel hostel, si quiere también, donde se fue de vacaciones hace mucho tiempo y dice, me encantó ese lugar. Bueno, ese hotel vendría siendo como nuestra célula, ¿sí? Una célula o un órgano, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué tiene un hotel que tiene un hostel? Tiene pasillos, ¿no es cierto? Y en esos pasillos, ¿qué podemos ver? Muchas puertas, ¿o no? Bueno, exactamente. Esas puertas abre cada una con su llave, ¿sí? Y cada puerta es diferente. Y por ende cada llave es diferente. Lo que ocurre es que esas puertas vendrían haciendo lo que nosotros tenemos en las células que se llaman receptores. Y las llaves son las moléculas que se encuentran, en el caso de los humanos, se llama endocannabinoide y lo producimos nosotros. Y en el caso de lo que se consume mediante el uso del cannabis, se llaman fitocannabinoides porque vienen de una planta, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa? Que resulta que tienen estructuras parecidas. Si miramos, nosotros tenemos, imagínense, una molécula de partida, de origen, y a partir de allí, mediante diferentes cambios que produce nuestro cuerpo, algunas proteínas, ¿sí? Específicamente llamadas enzimas, van cortando, pegando, diciendo, bueno, esto así, esto así, y se van transformando, ¿no es cierto? Algunos endocannabinoides y por ende también los fitocannabinoides. También hay diferentes, ya de por sí, ya existen diferentes. De hecho, hasta el momento se han descubierto más de 100 cannabinoides, ¿sí? En las plantas de cannabis. Eso es, la verdad, que un dato no menor. Este sistema endocannabinoide viene de, pero larga data, ¿sí? Viene de mucho proceso de investigación. En realidad, en una línea del tiempo uno podría partir desde que se descubrió el CBN, ¿sí? Uno de los compuestos activos, en el 1899. ¿Sí? Y a partir de allí se fueron dando diferentes acontecimientos hasta que recién en el 1995 se puede llegar a observar ahí el descubrimiento del sistema endocannabinoico, ¿sí? Bien. Este sistema endocannabinoico, como les digo, se compone de llaves y de cerraduras. Cerraduras que se encuentran, como dijimos, en las puertas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las llaves? Las llaves son las que producimos nosotros, endocannabinoicos, ¿sí? Nuestros, los endocannabinoides propios. Los que produce el cuerpo. Los que produce el cuerpo, que son dos, ¿sí? Que son la anandamida y el 2-araquidonilglicerol. Así son los nombres. Y luego tenemos muchos otros nombres. Imagínense que, como les digo, tenemos más de 100 que vienen de la planta. De la planta. O sea que imagínense, todas esas llaves pueden abrir diferentes puertas. Solo con lo derivado de la planta. Solo con lo derivado de las plantas. Y entonces tenemos varias llaves para abrir puertas, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿dónde están esas llaves? Esas llaves se encuentran específicamente en una parte de la planta que se llama tricoma, ¿sí? Obviamente acá tenemos una diapositiva para las personas que lo quieren ver, pero para el que no, puede imaginarse que cuando observa la flor hembra
de cannabis, puede ver como una suerte de zona pelúcida, así como que pequeños colores claros, ámbar, cogollo. el famoso cogollo exactamente, y eso que ve brillante es lo que se conoce justamente como tricoma, y ahí están todas estas llaves, ¿sí? Bien. ¿Qué tiene las diferentes llaves? Bueno, justamente diferente forma, y por ende, como nosotros en nuestra casa cuando vamos a abrir, tenemos diferentes llaves también, ¿no es cierto? Bueno, cada llave va a ir a abrir una puerta diferente. Y además, dependiendo qué puerta vamos a abrir, ¿sí? No es lo mismo abrir una puerta que nos lleva al comedor que abrir una puerta que nos lleva al patio, ¿sí? Porque vamos a cumplir roles diferentes. Según también. las necesidades. Exactamente, eso hace nuestro cuerpo también. Tenemos esas puertas que vamos a abrir con diferentes llaves y acorde a esa llave que ponemos es el lugar a donde nos lleva y por ende a dónde vamos a terminar, es decir, qué va a pasar en nuestro organismo. Bien. Resulta que, por ejemplo, el THC abre algunas puertas que se conocen como receptores CB1. Mientras que el CBD es conocido también como la molécula de cannabidiol y esa llave también es diferente al THC. Pero ¿qué pasa? Fíjense esto, las puertas están distribuidas en nuestro cuerpo como CB1 y CB2, se conocen los grandes grupos. CB1 se encuentra principalmente en el sistema nervioso. Llámese cerebro, llámese médula, llámese el resto de las neuronas de todo nuestro cuerpo que nos permiten hacer todo. Eso está asociado al THC. Exactamente, el THC va a ir a actuar y a abrir ese tipo de receptor. Bien. Ahora bien, ¿qué pasa con el receptor CB2? El CB2 se encuentra principalmente en las zonas linfáticas, ¿sí? En las zonas del sistema inmunológico. Y es justamente estimulado también por el THC y todos los demás fitocannabinoides, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? No necesariamente va a ir uno, pueden ir en conjunto, ¿sí? Llegar todos al mismo tiempo y uno se quedó sin lugar, bueno, va al otro receptor de al lado. Y eso es lo que de a poquito va generando el famoso efecto potenciado o efecto séquito, como se lo conoce, ¿sí? Okay. Bueno, bien, continuando. ¿Y por qué tema me vine yo acá específicamente? Y por lo que les quiero hablar es el CBD. ¿Qué es el CBD? El CBD, como les dije, es el cannabidiol y lo importante de entender esto es que esta molécula específicamente actúa no necesariamente sobre las puertas CB1 y CB2, sino que actúa, recuerden siempre esto, con otro tipo de receptor, ¿sí? Los receptores son los que se conoce como receptor de serotonina, por ejemplo, vaniloides también, que son reguladores, por así decirlo, de voltaje. Okay. Por ejemplo, del voltaje de todo nuestro sistema nervioso, que eso es algo increíble. Luego tenemos algo, esto es muy importante, que también se queden con esta data, el CBD colabora con los receptores GABA tipo A, ¿sí? El GABA es un neurotransmisor que está vinculado con las zonas de relajación, ¿sí? Inspirar profundo, poder dormir, inhibiciones en general, ¿sí? Y allí va esa molécula a potenciar su efecto, ¿sí? Y una mejor recepción también. Y por último, los receptores que todavía no se consideran receptores cannabinoicos, pero que tarde o temprano van a llegar ahí, que se llaman GPR55 y que favorecen mucho la progresión celular, que puede ser tan bueno como tan malo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si está en exceso esa actividad, el CBD la va a frenar. Entonces, por ejemplo, podemos evitar una proliferación tumoral. Exacto. Por el otro lado, si hace falta, por ejemplo, el crecimiento de un músculo y demás, va a ayudar a que se prolifere y que vaya... ¿Eso actúa el CBD Exactamente, solo? es como una suerte de adaptador. Y por eso es que al CBD se lo conoce como adaptógeno, como lo es, por ejemplo, la ayahuasca, como lo es el ginseng, ginkgo biloba, otras grandes herramientas de la fitoremediación, ¿sí? Bueno, a modo de grandes rasgos, se dice que en el deporte el THC no y el CBD sí. Y esto tiene una explicación muy básica. Dijimos que el THC va a ir a los receptores que están en el sistema nervioso, en el cerebro, ¿sí? ¿Qué pasa? Resulta que una persona que consume THC puede tener, por ejemplo, pérdida del equilibrio, ¿sí? Puede sentirse que se le adormece alguna parte del cuerpo, etcétera. Exactamente. Y justamente hay pérdida de reflejo y algo que se le llama disminución ergolítica de la fuerza. ¿Qué es eso? Básicamente, ergos es de potenciación. Bien. Es decir, en vez de una persona poder potenciar su fuerza, esto, según lo que se ha visto en los estudios, que siempre se los dejo, recuerden, como referencia para que los vean, eso es muy importante que lo noten, porque en los estudios dicen que disminuye. Pero los estudios, la ciencia, se hace con una muestra representativa de la población. Claro. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que toman una muestra representativa, por convención se dice que son 30 personas. Okay. O sea que yo con 30 personas les doy placebo a la mitad y a otra mitad les voy a dar THC sin que sepan y veo cómo responden.
Ahora bien, ¿esto es igual para todos? Bueno, no. Y lo sabemos, las personas que hacen ciencia se dan cuenta de que nunca hay un patrón, ¿sí? Puede haber una suerte de descripción de fenómenos y demás, pero hay personas que, por ejemplo, han comentado, digamos, en encuestas y demás, que consumen el THC porque, por ejemplo, los relaja o les potencia el efecto del CBD. Entonces, ¿qué hacen? Consumen unas dosis leves para ir más motivados y Bien. resultan que van a entrenar y tienen buenos resultados. Entonces, nunca hablamos de una verdad cierta, ¿sí? Y como siempre, la ciencia lo que tiene bueno es que va mutando, va cambiando, va actualizándose. Y es ahí donde tenemos que estar Sí, atentos. sí, siempre- Como nos dicen, no, porque en un estudio, Sí, sí, o no sea, es es un un estandarizado. estudio. Exactamente. Sí, sí. Cuando nosotros hablamos de este tipo de cosas, se recurre a revisiones, que son un conjunto de científicos que se juntan, dicen, veamos qué hay hasta el momento disponible y vamos a concluir en base a todo, Está bien. no a un Sí, estudio. sí. Igual Eso siempre, es muy importante. Siempre es algo que vos resaltás, Facu, que cada organismo es totalmente diferente, por ende los resultados tienen que ser... Claro, tal cual. Me parece muy interesante. Volviéndonos a... se fomenta el uso responsable y el cannabis... por ahí se dice que es bueno para todo y en realidad la planta es una planta y depende de cómo la utilicemos nosotros los resultados que podemos llegar a obtener. Exactamente. Hay una frase que me gusta mucho en la farmacología que dice que el veneno es veneno hasta que se sabe manejar la dosis. Claro, según la dosis. Wow. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y ¿La eso edad tiene mucho que ver también en todo esto? tiene mucho que ver exactamente, porque hay un declive en general de toda la salud de nuestras células y también de los receptores, es decir, estas puertas a las que puede llegar como nuestra molécula señal, que puede ser el THC, puede ser el CBD, y resulta que llega pero no encuentra una puerta donde abrir y generar toda la acción positiva Bien. que puede tener. Es Bien. contraproducente. No es contraproducente, porque ¿cuál es la ventaja? Como están relacionadas con, esto nos vamos a poner muy técnico, pero básicamente les gusta la grasa, ¿sí? Se sienten cómodos en la grasa, se pueden Bien. almacenar en el tejido adiposo y luego irse, ¿sí? O simplemente van a ser eliminados por algún otro mecanismo, Bien. sí, enzimático, pero no son contraproducentes. Los excesos son una cosa, Sí, el sí, consumo sí, sí. regulado es otra, otra. justamente lo que hablamos entre la dosis y el medicamento, ¿sí? Eso es fundamental de entender. ¿Cómo ves ahora estas puertas que se van abriendo hacia el lado del deporte, ya que grandes empresas que están apareciendo, como el Tyson Ranch, están Sí. cerca hasta de sponsorear grandes equipos de lo que es la Premier League, que se había hablado del Tottenham, se había hablado un montón. Exacto. La NBA ya creo que dejó de lado la marihuana y la UFC creo que también. Sí. ¿Cómo ves esto que se viene a corto, mediano o largo plazo? No sé tu óptica. Desde mi punto de vista, lo voy a dividir en dos partes, una parte científica y la otra personal, ¿sí? Bien. Vamos a empezar por la científica. Creo que es necesaria, digamos, dejar de frenar algo que inminentemente va a pasar. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente que la industria canábica está creciendo a ritmos agigantados y lo único que lo frenan son pequeños tabúes que están, sobre todo, vinculados con la industria farmacéutica. Y Lamentablemente no es sabemos casual, que ¿no? es así. Una vez más aparece ahí. Sí, La sí, industria sí. farmacéutica, ¿qué pasa? La verdad es que llegaría un momento donde mucha gente se daría cuenta que no haría falta ciertos medicamentos por el uso correcto y responsable del cannabis, sobre todo desde el CBD como un aceite, como es realmente que se tiene que consumir. Bien. Ahora, desde el punto de vista personal, creo que sí van a seguir habiendo trabas. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque el deporte nunca es deporte solo, también hay comisiones, hay Negocios. directivas, hay un montón de cosas ahí metidas donde va a haber gente que va a querer avalarlo y personas que no. Bien. Pero de lo que sí estoy seguro de que tanto científicamente como una persona que tenga que tomar en algún momento decisiones, lo tienen que hacer desde la información. Hay mucha información, así todo, con todos los frenos que tiene la ciencia hoy en día para investigar cannabis, siguen produciendo una calidad de información enorme y eso es totalmente destacable. Bien. Porque como sociedad tenemos que asegurarnos de brindar a todas las personas la mejor y la mayor cantidad de información posible, pero además de buena calidad y Bien. libre de intereses. Total. Claro. Bueno, excelente el informe. El tiempo nos corre. Estás Es radio. las puertas abiertas para cuando quieras. Cuando Va a haber guste. más temáticas a desarrollar, Por así supuesto. que te volvemos a esperar.